Dos versículos vamos a estudiar, el 1 y el 2, así que vamos a hablar por 5 minutos y ya nos vamos, porque está chiquito. Y si hay algo que podríamos pasarnos unas 2-3 semanas en esos dos versículos, porque son tan profundos de lo que nos van a enseñar. Pero vamos a estar en el libro de Pedro, 1 Pedro, por unas 13 semanas, vamos a estudiarlo. Usted sabe que nosotros estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo, porque creemos que la palabra de Dios es relevante para lo que nosotros estamos viviendo, y por eso es que nosotros la predicamos sin vergüenza. Y como Dios, somos bien sinvergüenza, lo predicamos como Dios nos lo ha dado. Así que estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Se los voy a leer. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, así que tal vez su Biblia es un poquito diferente de lo que yo voy a leer, pero esto es lo que nos dice 1 Pedro 1 al 2. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Vamos a orar esta mañana, que Dios abra nuestras mentes y nuestros corazones a su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, de que podemos estar aquí en tu presencia. Señor, gracias por la oportunidad de adorarte, de alabarte. Es una respuesta a quién eres tú, Señor. Te alabamos porque conocemos quién eres tu Padre. Te pido, Señor, que esta mañana tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos para ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Los que tengan oídos puedan oír. Los que tengan ojos que puedan ver, Padre Celestial. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra que habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver tres cosas hoy día, ¿verdad? Primero vamos a ver a Pedro. Vamos a hablar sobre qué significa ser un apóstol, pero lo que vamos a ver hoy día es que lo que nos está pidiendo es que recordemos nuestra identidad. Hoy día vamos a hablar que somos extranjeros, pero con identidad. Y esto es lo que me encantó. Apenas me dijeron que íbamos a aplicar 1 de Pedro, y yo dije, no, pero esto está bueno, porque muchos de la gente en nuestra iglesia va a entender esto, porque usted y yo sabemos lo que es ser un extranjero en una tierra extraña, ¿verdad? Conocemos, es algo que se nos hace fácil de entender. No es como que no entendemos de qué estamos hablando. Eso les decía el pastor Jeff, digo, no, tú lo vas a tener más complicado explicarles qué significa ser extranjero en una tierra. Mi gente ya entiende, eso es, nosotros no tenemos que estar explicando eso, ya lo vivimos al diario, así que no hay ningún problema de eso, ¿verdad? Pero hablemos de quién estamos hablando. Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Usted se acuerda de Pedro? Uno de los 12 discípulos llamados apóstoles. Él dice al inicio, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa ser un apóstol? La palabra apóstol significa enviado por Dios, alguien que Dios ha enviado. Por eso es que nosotros sabemos, por ejemplo, la palabra de Dios nos habla del ministerio de los apóstoles. Pero nosotros no tenemos apóstoles ahora, porque los apóstoles fueron comisionados por Jesús. Usted y yo somos llamados a ir, somos ministros del Evangelio, pero no somos apóstoles. Así que nunca me va a escuchar decirle que yo soy el apóstol Cristian Constante. No le echo a eso porque no es bíblico. La palabra de Dios nos dice que estos eran los apóstoles. Acuérdense que Jesús escoge a 12 y los llama para ser apóstoles. Si todos pudieran ser apóstoles, entonces ¿por qué no siguió llamando? Llamó a esos 12 y esos fueron los apóstoles. Por eso es que Pedro dice, yo fui llamado por Cristo a hacer eso. ¿Se acuerda de leer un pescador sin educación? Que Jesús le llama, tú sígueme a mí. Y me encanta Pedro. Si usted Pedro es mi favorito de todos los apóstoles, porque como dicen mis amigos mexicanos, este cuate es o bien a un extremo o al otro extremo. Él nunca está en la mitad. O bien el 10, así un 100%, o está en el 0. Él nunca está en la mitad. Siempre es extremo, ¿verdad? Imagínense, él
extremo alto. Él es el que le puede decir a Jesús: tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta Jesús le dice: Pedro, Dios te dio esto para decirlo. Usted sabe que en la misma conversación, él le dice: no vamos a hacer eso. Que Jesús le dice: échate para atrás, Satanás. En la misma conversación. Eso es Pedro. Va de aquí, de decir esto, a decir una tontería. Otra vez Pedro, ¿verdad? El único que puede caminar sobre el agua. Acuérdense que le dice: ¿puedo caminar en el agua? Si eres de verdad, tú déjame que yo vaya donde ti. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro sale a caminar en el agua. Acá, ¿verdad? Pero después comienza a hundirse, porque comienza a ver qué está pasando alrededor y comienza a hundirse, que el Señor tiene que sacarlo del agua porque se está hundiendo Pedro, ¿verdad? Esto es Pedro, extremos, bien alto y a veces bien bajo. Pero lo que usted puede darse cuenta es que Pedro seguía a Cristo con una pasión. Él estaba dispuesto a todo por el Señor. Ese es su llamado, a dar todo lo que él tenía. Él es un ejemplo de sufrir y de dedicar su vida al Evangelio. Así que cuando él habla, y si usted no sabe esto, la tradición cristiana nos dice que como Pedro murió, fue crucificado, pero él no quiso ser crucificado de la misma manera que Cristo, así que se le pidió que lo crucificaran de cabeza, porque él decía que no era digno de morir de la misma forma que Cristo. Entonces cuando él habla, porque él era el primer líder de la iglesia, acuérdense que él es el primer líder de la iglesia, él es el que predica el primer sermón. 3,000 personas responden al Evangelio la primera vez que se predica el Evangelio. Así que cuando Pedro habla, la gente escucha, la iglesia escucha. Entonces cuando recibimos esta carta, es porque él nos está diciendo: hay que prestar atención a lo que dice. Pero les dice a ustedes: miren, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos. Me encanta que él dice eso. Vamos a hablar de nuestra identidad. Cuando usted sabe quién es usted, usted puede lidiar con lo que venga en su vida. Si usted entiende su identidad. Así que lo primero que les dice es: ustedes que son elegidos, pero que están esparcidos por todas estas áreas. Gloria, ¿puedes poner el mapa? Gracias. Si usted mira dónde dice Asia, Bitinia, Ponto, toda esa área allá es el norte de donde ahora es Turquía, el Asia Menor. Así que toda esta gente se encuentra esparcida por todos estos lugares. ¿Qué quiere decir con lo esparcido? Nerón, uno de los emperadores romanos, comenzó una persecución contra la iglesia. Y porque comenzó la persecución, muchos cristianos salieron de sus lugares de donde ellos vivían y se fueron a otros lados. Entonces son perseguidos y por eso han salido de ahí. Él les escribe esta carta a todos aquellos que se han sido esparcidos para todo el norte del Asia Menor. Sabemos que él probablemente escribe esta carta desde Roma, allá en Italia. Usted ve la bota, ¿verdad? Allá está Italia. Él está escribiendo desde Roma, donde está siendo prisionero, y lo está escribiendo a toda esta gente en todas estas áreas donde ellos han sido perseguidos. Así que dice: ustedes que son dispersados, ustedes que son extranjeros por esta situación. Acuérdense que en el año 68 después de Cristo, Nerón mata a Pedro. Entonces esto es durante el momento donde está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pedro está escribiendo esta carta para gente que están siendo perseguidos por lo que ellos creen, gente que han salido de donde ellos son para irse a otros lugares escapándose de la persecución. Y lo que él va a decirles hoy, ¿verdad? Les escribe para recordar la realidad de su identidad, las razones de su identidad y los resultados de su identidad. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, usted y yo debemos recordar quiénes somos. Cuando usted entiende quién es usted en Cristo, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, porque usted entiende quién es usted en Cristo. Primera cosa,
El primer punto es la realidad de su identidad. ¿Cuál es la realidad de su identidad? ¿Verdad? Dice que somos extranjeros. Somos extranjeros en un mundo que es extraño. La audiencia de que él está hablando aquí no somos solo los judíos, sino que son gentiles, son judíos y gentiles. Que ellos ahora, no importa su identidad de quiénes eran, la identidad que ahora tienen es que pertenecen a Cristo. Y porque pertenecen a Cristo, son parte de este mundo, pero no sienten que son parte de este mundo, ¿verdad? No solo se refiere al hecho de que fueron esparcidos por la persecución, sino que también ya son extranjeros porque no le pertenecen a este mundo. Mi hermano, usted y yo no somos parte de este mundo. Este mundo no es su hogar. Usted no escuchó, algo sucedió entre Ecuador y México. ¿Alguien escuchó eso? No se me enojen por allá atrás. Sí, se asomen ecuatorianos, a ver qué le pasa. Si usted no sabe lo que pasó, en la embajada de México en el Ecuador, la policía entró para sacar a un ex vicepresidente del Ecuador que fue acusado de corrupción. Fue sentenciado y él se fue a la embajada de México para pedir asilo político. La policía del Ecuador entró a la embajada de México y sacó a este hombre. En este momento México y el Ecuador no tienen relaciones. Así que, hermanos mexicanos, no puedo hablar con ustedes hoy día. Todos los salvadoreños, puertorriqueños, hondureños, colombianos, peruanos hablamos. Los mexicanos lo sienten. No tenemos relaciones en este momento. Pero yo estábamos hablando con el pastor Vino afuera y él me decía, ¿qué pasó con México y Ecuador? Y yo le estábamos diciendo que ya no somos ni mexicanos ni ecuatorianos. Somos ciudadanos del cielo. Y esa es la mera que funciona, la que no me piden nada, ni nada. No, estoy seguro, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo es que si usted, su identidad está en el cielo, este lugar ya no es su hogar. Pero ¿cuántos de nosotros buscamos nuestra identidad en este lugar? ¿Cuántos de nosotros gastamos toda nuestra vida tratando de encontrar nuestra identidad en este lugar? Por eso es que usted siente que no pertenece en este lugar. Por eso es que se siente extranjero en este mundo. Y no solo es el hecho de que sea un inmigrante, sino que usted no le pertenece al mundo aquí, usted pertenece al cielo. Así que por eso es que usted se encuentra cosas que ya no van bien con usted. Por eso es que los valores de este mundo no son los valores del reino. Por eso es que le molestan las cosas que suceden aquí. Porque eso es contrario a los valores del reino, del que usted ahora es ciudadano, del que usted pertenece. Ese es el lugar donde usted está. Usted no tiene los mismos valores, sino que usted está en contraste, en oposición de esto. Por eso es que a veces mi esposa se enoja de que las películas, ¿por qué pusieron eso en la película? Le digo, es que no son valores del reino lo que están viendo ahí, esos son los valores del mundo. Y por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo le está enseñando a nuestros hijos. Y a veces nosotros estamos dejando que el mundo instruya a nuestros hijos. Nosotros estamos dejando que el mundo se encargue de decirles a nuestros hijos cuáles son los valores, qué es lo que tiene que ser importante para ellos. Y por eso es que cuando somos hijos de Dios, muchas veces estamos en contrario a lo que pide la sociedad, el mundo. Y las cosas que hacemos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no pertenecemos a este lugar. Pertenecemos al cielo. Así que, ¿qué es lo que pasa? Usted vive en tensión con su identidad. Usted va a encontrarse en momentos donde usted se encuentra con algo y va a ver la tensión de ser hijo de Dios y de estar en el mundo. Va a encontrárselo en el trabajo. Cuando el mundo le dice, no, hazlo, está bien, ¿quién se va a enterar? Pero sus valores de ser hijo de Dios le dicen, no, tienes que honrarle a Dios sobre todas las cosas.
Cuando hay la oportunidad de tomar y hacer lo que usted quiere, y nadie dice, "Ay, todo el mundo lo hace de todas maneras". Y usted dice, no, yo no voy a hacerlo porque eso yo no soy. Esa tensión se siente. Esto también le dije al pastor que tú no puedes utilizar ejemplos como la India María, yo sí. ¿Se acuerdan cuando la India María tenía esa película que era ni de aquí ni de allá? Pues eso es lo que somos, hermanos. Yo no soy ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Déjame le cuento cómo es, ¿verdad? Y usted tal vez entiende eso porque usted lo vive. Yo en este país siempre soy extranjero, siempre soy inmigrante. Por cómo me veo, como mi inglés no es perfecto, aunque no tengo mucho acento, pero de vez en cuando sale. Cuando estoy cansado especialmente sale bien duro el acento, ¿verdad? Así que todo el mundo me ve y dice, ah, pues esto no es de aquí, que no es güero. Ya saben que soy extranjero. Pero ¿saben lo que ahora también pasa? Cada vez que me voy al Ecuador, me dicen gringo. ¿Por qué? Porque viviendo en este país más que vivir en mi país, así que la forma en que pienso, la forma en que manejo, soy bien gringo, porque yo obedezco las señales de tráfico. Cuando está un pare, pues paro. No, pues allá se me van por al lado y me pintan, ¡apúrate! Me toma como unos 3 días para recordar cómo manejar en el Ecuador, donde me meto donde sea, en vez de 2 carriles se hace de 5. El autobús se le mete al frente de uno, los taxistas van, todo eso. Y hasta cuando me ven de la forma en que trato a mis hijos, lo que les digo que es importante, siempre, tú ya eres gringo. Pero aquí no me ven como gringo, aquí siempre soy extranjero. Entonces, estoy como la India María, ni de aquí, ni de allá. Pero es lo mismo para usted. Usted no es de aquí. Usted no le pertenece a este mundo. ¿Por qué? Porque usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y su identidad y su ciudadanía está en el cielo, no aquí. Pero todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Un día vamos a llegar allá y vamos a llegar a casa y vamos a sentirnos que ya pertenecemos, llegando ahí. Pero en este momento estamos aquí en la mitad. Y por eso es que sentimos la tensión de esa identidad. Sentimos esa tensión. Porque el mundo trata de influirnos cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, cómo gastamos nuestro dinero, qué debería ser importante para nosotros. Toda esta influencia viene de este mundo, pero también sabemos quiénes somos en Cristo, así que vivimos en esa tensión. Esa es la realidad de su identidad. Usted no le pertenece a este mundo, usted ha sido escogido por Dios, es lo que es usted. Esa es la realidad de su identidad. Así que vamos a las razones de su identidad. Este es nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué es que usted tiene esta identidad? Leamos el versículo 2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Le voy a leer solo algunos. Tengo como 5 de estos, pero solo le voy a leer algunos para que usted pueda leerlos. Mire, Tito, capítulo 1, versículo 1. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fue enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido. ¿Verdad? Vamos, 1 Tesalonicenses. Vamos por toda la Biblia. Tan solo para que usted vea de lo que le estoy hablando. Tesalonicenses, ya me arreglé. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5. Lo mismo, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. La palabra de Dios una y otra vez nos dice que nosotros hemos sido elegidos por Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que usted ha sido elegido? Primero quiere decir que hay unos que no fueron elegidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre las parábolas del reino y hablamos de echar la semilla y que caía en ciertas tierras y algunas tierras no contestaban, pero unas sí contestaban?
Hay gente que nunca va a responder al Evangelio. Pero nos dice que nosotros fuimos escogidos por Dios. Que nosotros fuimos escogidos por Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Vaya conmigo a Génesis, capítulo 18. Vamos a irnos al Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Está Dios hablando y esto es lo que nos dice sobre Abraham. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Dios está hablando sobre Abraham y dice, yo lo escogí. Yo lo escogí. ¿Sabe que la palabra que está diciendo aquí no es tan solo la idea de escoger al azar? No es como que, pues ese es el que escogí. Lo que quiere decir aquí, la palabra conocer en el sentido bíblico, es la idea de que Dios pone en alguien su afecto y su amor para que esa persona responda al amor que Dios le ha dado. Cuando usted es escogido por Dios es porque Dios le ha amado a usted primero y le ha permitido que usted pueda conocerle para que usted pueda responder al amor que Dios le ha mostrado. Cuando Dios dice de Abraham, yo lo escogí, está diciendo yo lo amé para que Él me ame. Por eso es que sabemos que cuando dice que somos escogidos por Dios, no es porque yo soy tan bueno que Dios me escogería a mí, sino que Dios es tan misericordioso y amoroso que Él me dio su amor para yo responder al amor que Él me ha dado. Entonces, cuando habla de ser conocido, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Dios en su soberanía entrega su intencional e irresistible afecto a Abraham para que Él responda. Usted y yo, Dios nos ha amado y nos dice desde antes de la fundación del mundo, y Él sabía que usted y yo íbamos a responder al Evangelio. Por eso es que somos escogidos por Dios. Usted sabe que tengo un hijo que es adoptado, ¿verdad? Mi mayor Johnny, lo vi ayer, es adoptado. Antes de adoptarlo, nosotros fuimos padres de crianza temporal. Usted sabe lo que es lo que se dice en inglés foster parents. Algo sucedió en las familias y ponen a estos niños en la casa de otra persona para que los cuide mientras sus papás trabajan con ellos para ayudarles. Uno puede tener la decisión, ¿qué hago ahora? Y yo les he compartido de eso, ¿verdad? Puedo tratar a este niño como mi propio hijo. Y ustedes han escuchado cuando yo les he dicho que justo cuando Johnny vino a vivir, él vino a vivir con nosotros en agosto del 2006. En marzo del 2007, nuestro hijo Mateo nació. Yo le puedo decir con sinceridad que cuando Johnny vino a vivir con nosotros, yo sabía que se lo iban a quedar. Así que dije, yo voy a cuidar a este niño, yo lo voy a tratar bien, pero yo voy a cuidarle mi corazoncito para que no me duela cuando se me lo lleve. Así que lo traté bien, lo cuidé, todo, yo hacía todo con él, pero yo decía, no, hay cierta distancia que voy a poner para que no me duela. Y cuando nació Mateo, siempre se lo digo a Mateo y le cuento a todo el mundo, yo me enamoré de este niño en el momento en que nació. Así ha sido con cada uno de mis hijos, ¿verdad? Yo lo vi, ¡uy! Se me hizo el corazón más bien grandote. Pero ahí lleno de Dios. ¿Por qué no amas a uno como estás amando a otro? Yo le puedo decir que yo escogí amar a Yanni como mi propio hijo, así me fuera. Y eso fue algo que el Señor hizo en mi corazón, porque no era algo que yo quería. Yo escogí amar para que Él pueda responder a ese amor. Y hasta ahora todavía me acuerdo la primera vez que me dijo, Johnny. Y desde entonces decía su papá, porque yo lo escogí.
y escogí amarlo. Así como Dios dice que usted es su hijo, porque Él lo escogió antes de la fundación del mundo y Él le dio su amor para que usted reciba ese amor. Por eso es que somos llamados los escogidos de Dios. Por eso es que somos llamados los escogidos de Dios. Pero no solo somos escogidos, las razones para la identidad, somos escogidos por Dios, pero también dice que somos santificados por el Espíritu Santo. Dice que somos santificados por el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu Santo. En Juan 14, versículo 26, Jesús está hablándoles a sus discípulos antes de ir a la cruz. Esto es lo que les dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Primero nos convence de pecado. Usted sabe que es pecador por el trabajo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está trabajando. Por eso es que usted y yo debemos seguir orando por personas. Así ellos no respondan al Evangelio, porque Dios siempre está trabajando. Y creemos que el Espíritu Santo siempre está trabajando. Porque solo si el Espíritu Santo les convence de pecado. ¿Usted se acuerda cuando usted supo que era pecador? Usted entendió que había una barrera entre usted y Dios por su pecado, por su condición de pecado. Usted fue convencido de pecado. Y lo que eso le llevó es: yo necesito un Salvador. Y ahí es donde conocimos de Dios. Nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. También nos recuerda lo que Dios ha hecho. Así es como usted y yo podemos estudiar la palabra de Dios y recordar lo que Dios dijo. No es porque nosotros somos bien inteligentes, sino porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros para que podamos aprender y conocer más. Pero también dice que el Espíritu Santo está trabajando para santificarnos. ¿Qué significa ser santificado por Dios? Es parecerse más a Cristo. Usted se parece más y más a Cristo. Ese es el proceso de santificación del Espíritu Santo en su vida. Cuando usted se parece más a Cristo y menos al mundo. Cuando usted se parece más a Cristo y menos al mundo. Ese es el proceso de santificación que Dios está haciendo en su vida. ¿Y para qué nos lleva? Nos lleva para obediencia. Y aquí usted y yo somos controlados por el Espíritu. Si usted mira en Romanos 8, 5 al 11, mire lo que dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu Santo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él, porque no son elegidos. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les dará vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. El Espíritu es el que nos lleva a obedecerle más y más a Dios. El Espíritu que vive dentro de nosotros nos ayuda a parecernos más y más a Cristo y menos al mundo. Ese es el proceso de santificación que sucede en nuestras vidas. Es el proceso de purificación de nuestros pecados que nos dice también ahí en Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque usted y yo ya no somos lo mismo. Ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo en la cruz. Mire lo que Hebreos 9, 12 al 14 dice.
con su propia sangre, hablando de Cristo, no con la sangre de cabras ni de cerdo, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podrían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. El Espíritu Santo es el que nos lleva a obedecer a Cristo más. Y es a través del poder del Espíritu Santo que hemos sido limpiados del pecado. ¿Para qué? Para que usted se parezca más a Cristo. Gloria, ¿puedes poner mi fotografía? Ese es mi hijo Gianni, si usted no lo conoce. Esta foto fue tomada como hace unos 8 o 9 años, me veo más flaco, entonces debe haber sido unos 9, 10 años tal vez. Yo le dije que yo escogí a este niño para amar. Lo que yo no anticipaba es que este niño se iba a parecer más a mí que ninguno de mis hijos muchas veces. Es el que más se parece a mí físicamente, así que no tenemos nada. Mucha gente piensa, pastor, usted perdió su primera esposa. No perdió ninguna esposa, siempre está casado con la misma. Pero así de morenito que está, la gente siempre piensa que es mío. Se viste como yo, camina como yo, se para. Así esta fotografía, estábamos ayudando a una hermana en la iglesia y una muchacha dice, no se muevan. Y yo, ¿por qué? Dice, nos habíamos vestido igual, usted puede darse cuenta. Estábamos parados de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí amar a este niño, lo que usted hace es que se entrega a usted. Cuando usted se entrega y abre su corazón, más y más se parecen estos niños a usted, porque sienten eso, lo viven. Cuando yo decidí amar a este niño se comenzó a parecer más y más a mí, respondiendo al amor que recibía. Cuando usted responde al amor de Cristo, acuérdese que dice, si me amas, obedece a mis mandamientos. No nos dice, estás obligado a hacerlo porque si no te mueres la noche. Tal vez lo obedecíamos mejor si fuera eso, ¿verdad? Pero es lo que quiere es que nosotros respondamos a su amor. ¿Cuáles son las razones para nuestra identidad? Hemos sido elegidos por Dios, santificados por el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Por eso es que usted no le pertenece al mundo. Por eso es que usted ya no es más parte de este mundo. Usted le pertenece a Dios. Y mientras usted más conoce a su Padre, más y más se parece a Él. Y cuando usted más y más se parece a Él, usted va a dar resultados. Estos son los resultados de su identidad. Mire el final de 1 Pedro 1, versículo 2. Es lo que nos dice. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Cuál es el resultado de entender cuál es su identidad? Cuando usted entiende quién es, usted puede recibir gracia y usted puede extender gracia. Cuando usted entiende que la gracia es un regalo inmerecido, no ganado, usted no hizo nada. Por eso es que la Biblia nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, no, si yo estoy aquí todos los domingos y hasta vengo los miércoles, y hasta vengo a ayudar, y hasta vengo a limpiar, y hasta... No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, a través de la fe. Un regalo inmerecido, pero cuando usted entiende, usted recibe esto, porque usted entiende, hermanos, yo les puedo decir en mi vida muchas veces, yo a veces me pregunto, Dios, ¿por qué me amas a mí? Hay otra gente que es mucho mejor que no pelean con las mismas cosas que yo peleo. Pero porque es por gracia.
gracia hemos recibido el Evangelio. Por gracia tenemos esta nueva identidad. Es un regalo de Dios para usted. Pero cuando usted entiende eso, usted puede extender gracia a otras personas. Cuando usted entiende gracia, usted puede extender gracia a otras personas. Pero no solo eso, sino que usted puede vivir en paz. ¿Y qué es la paz? Pues para hablar de la paz, quiero llevarles a un pasaje donde se vea Pedro. Unos a Hechos, capítulo 12. Déjenme les cuento lo que ha pasado. Herodes acaba de matar a Santiago, que es el líder de la iglesia en Jerusalén, de capital. Decide meter a Pedro preso en una cárcel. Una cárcel que, si usted se acuerda cuando estudiamos Hechos, hablamos de esto. Era una cárcel donde había muchos niveles de seguridad. Y para ponerlo más seguro todavía, pusieron 2 soldados junto con esposas a Pedro. La iglesia ve que sus líderes están muriendo, siendo apresados. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Comienza a orar. Y dice que oraban fervientemente. Miren, verso 12 al 6. Miren, el 5. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, que no pones en mi paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo me voy a dormir, y voy a dormir en paz, porque él entiende quién es. Paz es la confianza que aun cuando todo esté saliendo mal, tengo la confianza que Dios está en control y puedo descansar en su voluntad. Siempre digamos a nuestro ¿y qué? Qué buena historia, pastor. Qué lindas historias de su hijo. Estaba bonito. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esto? Yo no sé qué está pasando en su vida en este momento. Siempre que venimos a la iglesia pensamos que todos estamos en el mismo lado y no sabemos. Usted tal vez tuvo la peor semana de su vida. Tal vez lo despidieron del trabajo, tal vez se estuvo peleando con su esposa en el camino acá, le gritó a sus hijos. Yo no sé qué es lo que pasó, pero lo que sea, en medio de la dificultad, recuerde su identidad, recuerde quién es usted. Cuando usted se acuerda quién es usted en Cristo. Por eso es que Pedro les puede decir a esta gente: hermanos, ustedes están siendo perseguidos en este momento. Ustedes han sido esparcidos, no están en su casa, están fuera, son extranjeros en una tierra extraña. Así que mientras les estén persiguiendo, mientras les estén acusando, mientras usted no se sienta que le están apoyando, que sienta que no está en su casa, recuerde quién es usted. Este no es su lugar. Usted le pertenece a Señor. Usted ha sido escogido por Dios. Usted está siendo santificado por el Espíritu Santo. Y como resultado de eso, usted puede vivir en gracia y en paz. Por eso es que nos unimos a Pablo cuando en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive. Así que la forma en que ahora vivo mi vida, la vivo basada en el Hijo del Hombre que se entregó por mí, que me ha amado, porque esa es mi identidad. Ese es quien soy. En medio de la dificultad, recuerdo su identidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque podemos contestar, porque podemos ser recordados de quiénes somos por ti. Señor, muchas veces nos olvidamos
quiénes somos. Nos olvidamos que somos elegidos. Vivimos de manera opuesta a nuestra identidad. Vivimos en este mundo pensando que este mundo nos va a llenar, que nos va a dar lo que necesitamos, y por eso es que nos sentimos vacíos y sin propósito. Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras necesidades, en medio de los momentos de dolor, que nunca nos olvidemos quiénes somos en ti, cuál es nuestra identidad. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Que nos haya visitado esta mañana en la casa del Señor, y vamos a vivir lo que está diciendo esta canción. Ay, te amo, Dios, por eso quiero hacer eso. Envíame a mí. Así que vamos a enviarle en este momento. Usted sale de aquí y sale como embajador del reino de Dios donde quiera que usted vaya, llevando la gracia y la paz que Dios nos ha dado a nosotros, a todos alrededor de usted. Así que cuando usted vaya eso,
Quiero recordarle, Lisette está aquí todavía. Si usted quiere hablar con ella, decirle que va a orar por ella, quiere apoyarle, hable con ella. Si necesita orar, si necesita hablar con alguien, déjenos saberlo. Pero mientras usted sale aquí, recuerde que usted es amado. Que el Señor me los bendiga. Buenos días.